Se dice que todo rey, sea justo o sea tirano, nunca está solo. Ninguno gobierna en el vacío, siempre hay alguien que abre las puertas, alguien que limpia el camino, alguien que explica lo inexplicable y alguien que ejecuta lo que otros no se atreven ni a decir en voz alta. En los cuentos antiguos, a esos personajes se les llamaba doncellas, no porque fueran débiles, sino porque eran leales, porque estaban ahí, siempre, para ese rey. Este 2025 pues no ha sido el año de un solo hombre, ha sido el año de quienes hicieron posible todo este caos. Las que tradujeron el poder en narrativa, las que convirtieron decisiones duras en discursos suaves, las que hicieron que lo impensable sonara normal. Vamos a hablar de ellas: Caroline Leavitt, la voz joven que aprendió a sonreír mientras defendía lo indefendible; de Pam Bondi, la mujer que convirtió la ley en un arma política y la justicia en una narrativa conveniente; y de Kristi Noem, la ejecutora, la que no explica, la que actúa. Porque cuando el rey cae, cuando el sistema se quiebra, cuando el país entra en crisis, no siempre recordamos al rey, pero siempre recordamos a quienes estuvieron ahí a su lado, cuando todo empezó a arder. Ahora sí, respiremos profundo y vamos con nuestra primera doncella, la doncella de la voz, de la sonrisa, del todo está bien. Caroline Leavitt, la cara joven del poder viejo, la voz suave que se encarga de decirte que no pasa nada cuando claramente está pasando de todo, porque el rol de Caroline no es tomar decisiones, su rol es normalizarlas, tomar el caos, envolverlo en algo bonito y entregarlo como si fuera una explicación razonable. ¿Se acuerdan cuando estalló lo de Signal, el caso de Pete Hegseth? Mensajes, filtraciones, canales paralelos, conversaciones sensibles fuera de los protocolos oficiales, un periodista que fue incluido por error en ese grupo, el periodista de The Atlantic. ¿Y qué hizo Caroline? No se alteró, no dudó, no pidió explicaciones. Salió al podio, básicamente dijo: esto es normal, esto se usa, esto no es grave. Y ahí está la clave: cuando el poder cruza líneas, ella no las borra, ella las difumina. Luego vino esa joya histórica. Donald Trump empezó la narrativa esta de: yo detuve 8 guerras en 8 meses, una por mes prácticamente, 8. Ninguna documentada con claridad, ninguna reconocida oficialmente por la comunidad internacional. ¿Chequeo de datos? No. ¿Contexto? Tampoco. Los periodistas le preguntaron en conferencia de prensa y Caroline lo repitió, lo defendió, lo convirtió en un hecho, porque su función no es preguntar si es verdad, es lograr que suene creíble. Sin embargo, una cosa que absolutamente no ha cambiado es la cobertura negativa y completamente falsa de los medios sobre el presidente Trump y sus logros en política exterior. Desde el comienzo de todo este proceso, gran parte de los medios de izquierda ha estado activamente en contra del presidente de los Estados Unidos en la búsqueda de la paz. Inicialmente, los medios afirmaron de manera ridícula que el presidente Trump estaba de alguna manera comprometido con Rusia por siquiera aceptar tener una discusión cara a cara con el presidente Putin dentro de los Estados Unidos. Los medios dijeron que el presidente Trump estaba cometiendo un grave error al, cito, legitimar a Putin. Estaban horrorizados de que el presidente Trump tratara a otro líder mundial como un líder mundial. Los medios atacaron implacablemente al presidente Trump y afirmaron que sufrió una, cito, gran derrota por no salir inmediatamente con un acuerdo final, a pesar de que él dijo antes de esa reunión que era una reunión para escuchar y entender cómo avanzar. Todo el fin de semana, después de esas históricas conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, escuchamos a comentaristas desorientados en la televisión intentando, pero fallando, afirmar que el presidente había fracasado. Los llamados expertos en el establecimiento de política exterior, cuyo historial no es más que guerras interminables, billones de dólares de los contribuyentes desperdiciados y estadounidenses muertos, tienen el descaro de intentar dar lecciones al presidente Trump, quien ha resuelto 7 conflictos globales en 7 meses. Y cuando Donald Trump dijo que merecía el Premio Nobel de la Paz, bueno, muchos pensaron que era una exageración más, pero no. Caroline salió a respaldarlo con total seriedad. Lo defendió como una posibilidad real y ahí entendimos algo importante. Ella no distingue entre propaganda y realidad. Su trabajo es mezclarlas. Gracias, Karen Lanz. ¿Qué quiso decir el presidente cuando llamó cerdita a un reportero? Miren, el presidente es muy franco y honesto con todos en esta sala. Llegamos a lo más reciente, cuando estalló el escándalo alrededor del zar fronterizo Tom Homan. Hubo cuestionamientos éticos, legales y humanos. ¿Y a quién mandaron al frente? A Caroline. Y ella hace lo que mejor sabe hacer. Y algo que se me había olvidado, siempre culpando de todo al gobierno anterior. Ya va casi un año de gobierno y eso es algo que aún siguen haciendo. ¿Por qué es importante Caroline Leavitt? Porque Caroline es peligrosa no por lo que decide, sino por lo que hace posible. Ella es la prueba de que el autoritarismo moderno, pues no siempre grita, a veces tiene una cara bonita y sonríe. No necesita botas, no necesita uniformes, necesita micrófonos.
frases cortas y una audiencia y unos seguidores cansados. Y con eso, claro, pasamos a la segunda doncella, la doncella de la ley, o de lo que queda de ella. Si Caroline Leavitt es la voz que suaviza el caos, bueno, la segunda doncella es la que lo legaliza. Hablamos de Pam Bondi, la mujer que convirtió al Departamento de Justicia en un instrumento político, con sello, firma y una sonrisa de todo está dentro de la ley. El caso Jeffrey Epstein, decir una cosa hoy y otra mañana. Bueno, con Bondi pasó algo gravísimo y peligrosamente normalizado. Un día decía hay que liberar los archivos, al día siguiente, bueno, hay que ser responsables, y al otro, esto ya fue investigado. Bueno, y luego lo que ya todos conocemos, ¿no? Las páginas y páginas y páginas de los archivos Epstein en negro. Algo que alteró más los ánimos, no solamente de los opositores y las víctimas de ese caso, sino incluso de sus propios seguidores. O sea, los seguidores de Donald Trump. No hubo una línea clara, no hubo coherencia, solo conveniencia política. Y cuando la justicia empieza a cambiar de discurso según el clima político, pues ya no es justicia. Eso es control de daños. Luego vino lo que muchos advertían y otros se negaban a ver, la instrumentalización del Departamento de Justicia para ir contra enemigos políticos. James Comey, Leticia James, Adam Schiff. 3 nombres distintos, 3 perfiles distintos, un solo patrón. Incomodaban a Donald Trump. Bondi no lo negó, no puso frenos, no marcó distancia institucional. Ella lo permitió, lo acompañó y lo defendió. Aquí hay un detalle clave que muchos pasaron por alto. El caso no solamente se vino abajo por lo evidente, la persecución política, sino por cómo lo intentaron hacer. Pam Bondi permitió que se nombrara a Lindsey Halligan como fiscal interina para empujar uno de estos procesos. El problema, interina con poca experiencia para un caso de ese calibre y con un trasfondo político imposible de ignorar. Eso fue gasolina pura para la defensa, conflictos, debilidad procesal y un argumento perfecto para tumbarlo todo. No fue una jugada estratégica, fue pura improvisación, y ahí quedó claro que no estaban construyendo justicia, estaban apurando castigo. No fue una jugada maestra, fue una torpeza total, fue una medida desesperada. Y ahí quedó claro que no buscaban justicia, buscaban castigo. Hay otro punto que a veces se pierde y es clave traerlo aquí. Bondi nunca trazó una línea roja entre el presidente y el Departamento de Justicia. Ella nunca dijo, hasta aquí no. Nunca defendió la independencia institucional cuando más falta hacía. Y cuando el fiscal general no frena el poder, pues el sistema entero se inclina. Ahora, ¿por qué Pam Bondi es tan peligrosa? Porque ella no grita, no amenaza, no insulta. Ella firma. Pam Bondi representa algo más profundo, la idea de que la ley no es un límite al poder, sino una herramienta del poder. Y llegamos a la última, la más gráfica, la más brutal, la que no necesita discurso, porque su imagen habla por ella. La doncella de la fuerza, del espectáculo y de la deshumanización. Hablamos de Kristi Noem. Kristi Noem es la mujer que mató a su perrita, porque según ella era indomable, y no es una anécdota menor, no es vida privada, es carácter. Porque quien ve la vida como algo descartable cuando estorba, pues no cambia esa lógica cuando llega al poder. Y ahí se reveló algo profundo, la falta absoluta de empatía. Luego vino ese momento escalofriante cuando empezaron las deportaciones al Secot, sin ningún debido proceso, y le preguntan ahí en pleno Congreso, señora Noem, ¿qué es el habeas corpus? Que les recuerdo, es uno de los pilares básicos del derecho. Y Kristi Noem responde como si fuera el derecho del gobierno a deportar a quien le dé la gana. Miremos el videoclip. Entonces, secretaria Noem, ¿qué es el habeas corpus? El habeas corpus es un derecho constitucional que tiene el presidente para poder expulsar a personas de este país y suspender su derecho a... señora. El habeas suspender corpus, su derecho disculpe, eso es incorrecto. Discúlpeme. Habeas El presidente corpus. Lincoln lo usó. Discúlpeme. El habeas corpus es el principio jurídico que exige que el gobierno ofrezca una razón pública para detener y encarcelar a las personas. Si no, el gobierno podría arrestar a la gente, incluidos los ciudadanos estadounidenses, y retenerlos indefinidamente sin ninguna razón. El habeas corpus es el derecho fundamental que separa a las sociedades libres, como la estadounidense, de los estados policiales como Corea del Norte. Como senadora del estado de vivir libre o morir, esto me importa mucho a mí y a mis electores y a todos los estadounidenses. Secretaria Noem, ¿apoya la protección fundamental que brinda el habeas corpus, que exige que el gobierno proporcione una razón pública para detener y encarcelar a alguien?
Yo apoyo el habeas corpus y también reconozco que el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad constitucional para decidir si debe suspenderse o no. Nunca se ha hecho. Dejemos claro, nunca sin se embargo, ha hecho que sin este la aprobación presidente- del Congreso. Incluso Abraham Lincoln obtuvo la aprobación retroactiva del Congreso. Y cuando quien dirige seguridad nacional no entiende o finge no entender los límites constitucionales, el problema no es ella, es el sistema que la puso ahí. Con no en el Estado se volvió escenografía, un día se viste de médica, al otro aparece con fusil y chaleco blindado, luego pasa como comandante militar, luego como sheriff, luego como salvadora. Y el punto no es el atuendo, es el mensaje. Seguridad no como política pública, sino como performance. Y si faltaba algo, bueno, llegó el viaje al Secot. Christie Noem posando frente a presos con personas privadas de la libertad, usadas como fondo escénico. No hubo humanidad, no hubo contexto, no hubo pudor, solo propaganda, solo poder, solo mensaje. Miren lo que les podemos hacer si intentan entrar a nuestro país. Y mientras todo eso pasaba, bueno, se dispara una alerta. El Departamento de Seguridad Nacional gastando millones en publicidad, en videos, en campañas, en imagen personal. Todo esto en medio de un cierre de gobierno, con agencias paralizadas, con trabajadores en el limbo, sin recibir pago. ¿Y dónde estaba Christie Noem? En el monte Rushmore, montada ahí a caballo, posando como postal patriótica, el país en crisis y ella en campaña permanente. ¿Por qué Christie Noem es la más peligrosa? Porque Christie Noem no justifica, no explica, no debate, ella ejecuta y posa. Ella representa la fase final del autoritarismo, cuando la fuerza deja de esconderse y empieza a exhibirse con orgullo. Así vamos llegando al final, 3 doncellas, 3 funciones distintas, una misma causa, la voz, la ley, la fuerza, y así ningún rey gobierna solo. Antes de irme, permítanme tomarme un minuto, hoy es el último día del año y de corazón, bueno, quiero desearles un feliz año 2026. Solo tengo gratitud total con todos ustedes, con los que estuvieron de acuerdo en lo que se decía en los videos y también con los que no lo estuvieron, pero siempre estuvieron ahí comentando, cuestionando, pensando. Gracias a quienes alguna vez dijeron, oye, este trabajo vale la pena y apoyaron de la forma que pudieron, con un mensaje, con un gesto, con una donación ahí en el botón de gracias, con un empujón anímico justo cuando hacía falta. Gracias a los que no se pierden un video, a los que siempre llegan temprano, a los que saludan, a los que dicen presente, a los que ya son parte de esta pequeña comunidad que se fue construyendo paso a paso. Hoy somos ya casi 160,000 suscriptores y creo que este es el último video del año, así que nos vemos en 2026. Feliz año para todos. Hasta pronto.